Tremenda palabra que tenemos para hoy, no porque les vaya a impactar ni porque yo diga que vaya a ser muy hermosa, sino que es una doctrina bastante hermosa, es una doctrina que a pesar de que no es de agrado para muchos, es una doctrina totalmente bíblica y hermosa. Y con estas palabras quisiera entonces pedirles que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios 5, 10. Dice la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, fíjense ustedes, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Versículo número 10, porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes somos o quiénes son todos nosotros? Todos nosotros significa todos en realidad, buenos, malos, justos, injustos, redimidos, no redimidos, todos somos todos. ¿Y a dónde nos tenemos que presentar? Nos tenemos que presentar delante del tribunal de Cristo. Este tribunal es el lugar donde se imparte justicia de manera pública. Tribunal de Cristo, le pertenece a Cristo. Cristo encarnará y encarna, y en Cristo yace toda la divinidad y la deidad. Entonces, Cristo es Dios, Cristo es juez también. No podemos quitarle ese oficio al Señor. Todos compadeceremos, nos presentaremos, tenemos que acudir. No es si queremos, no, tenemos que acudir. Toda rodilla se doblará delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, somos todos nosotros. ¿Para qué tenemos que ir al tribunal de Cristo? Muy sencillo, tenemos que ir a dar cuentas de lo que hemos hecho, pero fíjese usted, para que cada uno, dice el apóstol Pablo, reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero, en realidad, antes de venir al Señor todo lo que hacemos es malo. Antes de venir al Señor todo lo que hacemos le disgusta, le desagrada al Señor. No hay nada bueno que antes de ser convertido una persona pueda hacer para el Señor. Absolutamente nada bueno. Sus motivos son egoístas, sus motivos son personales, quiere notoriedad, quiere convencerse de que por sus obras va a ganar el cielo. Todas estas cosas, nada de eso es bueno y agradable delante del Señor. Pero el apóstol está diciendo, en últimas de cuentas, que por lo que hayamos hecho mientras estemos en vida. La pregunta es, ¿qué has hecho tú con tu vida? ¿Qué has hecho desde que tienes uso de razón con tu vida? ¿Has decidido simplemente vivir una vida independiente de Dios, en el mundo, pecando, buscando las cosas materiales, embriagándote con el pecado, alejado del Señor? ¿Eso has hecho con tu vida? O aún peor, espero que no sea el caso, has venido al Señor y has estado aún haciendo con tu vida lo que bien te parece. ¿Ese es el caso tuyo? Sería muy lamentable si alguien ha profesado la fe en Cristo y aún es el Señor de su vida. Es algo incompatible, porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo estamos diciendo: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, el Rey mío, de mi vida. Yo traigo mi vida a ti, pero ¿qué has hecho tú con tu vida? Amigos, solamente nosotros podemos hacer algo bueno en la vida. Y eso bueno que nosotros podemos hacer
no lo hacemos nosotros de voluntad propia, lo hace el Señor cuando nos da el bendito don de la fe y el arrepentimiento. Y al darnos el Señor el don de la fe y el arrepentimiento, entonces nosotros hacemos lo único bueno que podemos hacer: venir a Cristo, creer en Él, confiar en Él. Eso es lo único bueno que nosotros podemos hacer. Y una vez más lo hacemos no porque nosotros seamos buenos o porque tengamos un genuino deseo de hacerlo. Nosotros lo hacemos porque Dios obra en nosotros. Y es muy importante que tanto usted como los hermanos que lo rodean y los que nos ven a través del internet puedan entender esto. Solamente una cosa hacemos buena nosotros, y por esa única cosa que hacemos nosotros seremos juzgados. Seremos o condenados si no la hacemos, o seremos la vindicación, la reiteración de la justificación que hemos recibido en vida será pública si lo hacemos. Una vez más quiero enfatizar, si es que usted cree en el Señor, si es que Cristo es su Señor, su Dios, su Salvador, eso es lo único que importa, esa es la única cosa, obra buena que usted ha hecho, y únicamente la ha hecho porque Dios lo ha movido a hacerlo, porque Dios ha puesto en su corazón tanto el querer como el hacer. Entonces, amados, la gloria es del Señor, la salvación es del Señor, y en nosotros solamente hay algo que se pueda, no hay nada que se pueda rescatar, sino esa única obra que hacemos, y esto por la gracia del Señor. Eso es toda la esencia del versículo 10. Vamos al versículo 11. Una cosa que se me había olvidado mencionarles. La pregunta es, ¿cuántos juicios vamos a tener? Creo que esto nos llevaría mucho tiempo, pero es bueno dejar esto en claro. ¿Acaso vamos a tener 2 juicios? Realmente cuando una persona muere, la persona ya ha sido justificada mientras estaba en vida. Y es muy importante que todos tengamos claro este concepto. Nosotros no vamos a morir y vamos a ser justificados cuando morimos. Nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo en arrepentimiento y en fe, ahí somos justificados. Ahí el edicto judicial de libres, de perdonados, de redimidos, es entonces emitido. Por lo tanto, cuando nosotros morimos, por supuesto, digo yo que especulo un poco dentro de los parámetros de la palabra, por supuesto de que cuando nosotros morimos, pasamos por el valle de sombra de muerte. Va a haber un momento, digámoslo así, donde nosotros podamos apreciar todo el pecado que hemos cometido y lo que merecía ese pecado, pero es un breve pasaje por el valle de sombra de muerte, donde la vara y el cayado de nuestro bendito Señor infundirá aliento y nos recordará que hemos sido justificados y que vamos a ir rumbo a las moradas celestiales al lado de Cristo. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo no dura? No puedo decir, no hay evidencias en la palabra, simplemente yo creo que son instantes. Pero nosotros decimos, cuando morimos va a haber una vindicación, simplemente. No que cuando morimos nosotros vamos a ser judicializados y vamos a ser declarados libres o vamos a ser declarados justos. Cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y en fe, es ahí cuando hay una justificación. Entonces, cuando morimos, simplemente usted sabrá a dónde se dirige y la razón, es decir, Cristo, por la cual usted va hacia esa parte. Ahora, ¿qué pasará en la segunda venida de Cristo? He aquí ya el punto entonces. En la segunda venida de Cristo habrá un juicio público y universal, que es a lo que se refiere el apóstol Pablo en el versículo 10, donde nosotros seremos vindicados, y de eso nos da evidencia Mateo 25, 31 y 32, cuando nuestro bendito Padre Celestial simplemente separa las ovejas de los cabritos, cuando nuestro Padre Celestial se goza en nosotros, cuando no va a haber admisión de acusación alguna por parte del enemigo de nuestras almas, donde no habrá temor, donde no habrá incertidumbre, sino donde nosotros sabremos ya que los que han muerto obviamente saben que no van a regresar. Va a haber una vindicación pública del estado de nosotros. Entonces es bueno que nosotros entendamos esto.
No van a haber dos juicios como tal. Va a haber un solo juicio, todos compadeceremos, todos estaremos, pero como tal no para ser juzgados, como tal no para ser judicializados, sino para ser vindicados de manera pública, porque en realidad cuando alguien viene a la fe en Cristo, es en ese momento cuando el juicio de Dios es emitido y cuando la persona es justificada. Versículo número 11. Conociendo pues el terror. La mayoría de intérpretes lo han traducido el temor. Bueno, es el terror, ese es el sentido original de la palabra en el griego, el terror. Yo me inclino por que esta palabra terror sea la utilizada. Conociendo pues el terror de tal juicio, conociendo pues lo que sucederá con los impíos, con quien no vengan a Cristo, entonces, persuadimos, evangelizamos, tratamos de convencer con los argumentos bíblicos para que las personas vengan y entiendan todas estas cosas de una manera racional. Conociendo el terror, entonces predicamos el evangelio. Estas cosas nos deben llevar a evangelizar a todos nosotros. Versículo 12, no nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias del corazón. Pablo sabe que los corintios lo aman. Los falsos maestros estaban gozando, se estaban gloriando en las apariencias externas, en las cuestiones ceremoniales, en los rituales de la religión judía, pero Pablo está diciendo, nosotros no nos gozamos por eso. Nosotros nos gozamos es predicando el evangelio vehementemente. Nosotros nos gozamos es al ver esa cambio, esa nueva vida que se comienza a formar cuando la semilla de la vida es sembrada por el Espíritu Santo. A nosotros nos importa más predicar el evangelio que las ceremonias. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí, y el apóstol Pablo simplemente está diciendo también de otra manera, ustedes se pueden gozar con nosotros. Las otras cosas traen aflicción, pero ahora os damos la oportunidad, es decir, os permitimos o queremos que ustedes se gocen por ese cambio que la palabra del Señor ha traído a sus vidas, y no por las ceremonias ni por los rituales exteriores que no pueden cambiar el corazón de una persona. Básicamente ese es el punto del versículo número 12, versículo número 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Bueno, Pablo dice, si estar loco es predicar el evangelio vehementemente, si estar loco es predicar el evangelio de manera incesante, entonces sí, estamos locos. Ese es el punto. A nosotros nos pueden llamar locos y fanáticos. De hecho, muchas personas nos llaman locos y fanáticos. Si nos llaman locos y fanáticos o religiosos o como quiera que el mundo nos llame, gloria sea al Señor. Cerciorémonos simplemente de que estamos recibiendo vituperio, de que estamos recibiendo calumnia, de que estamos recibiendo rechazo por ser y permanecer fieles a Cristo. Que no nos llamen locos por estar haciendo una cuestión mundana, que nos llamen locos o fanáticos o como nos quieran llamar, por ser fieles a nuestro Señor, por ser obedientes a la palabra. El apóstol Pablo dice, y si somos cuerdos es para vosotros, es decir, si usamos de argumentos legibles, si usamos de argumentos lógicos, y si os llamamos a razonar con nosotros a través de la predicación del evangelio, es para con vosotros. Eso es todo el mensaje del versículo número 13, versículo número 14. Aquí entramos en materia porque es supremamente importante que nosotros entonces demos paso a los versículos que quedan. Porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos mueve a servir, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vamos a ver a lo largo de estos versículos, amados, tres razonamientos y quizás vamos a avanzar si el Señor nos lo permite hasta el final, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta la siguiente doctrina. Muchas iglesias que profesan la fe en el Señor, para hacer el evangelio más llamativo, para hacer el evangelio más atractivo, para hacer del Señor algo mejor
han dicho y han sostenido de que Cristo murió por toda la humanidad, que Cristo murió por los buenos, por los malos, por los perversos, por Judas, absolutamente por todas las personas, ¿cierto? Lo han hecho así, es decir, lo han hecho accesible a todas las personas, no excluyen a ninguno, vengan todos, no se preocupen, Cristo murió por todos, tengan ánimo, Cristo murió por todos, derramó su sangre, dicen ellos, por los que le aman y por los que le aborrecen. Cristo derramó su sangre por Pablo, que murió en obediencia, predicando la palabra, y por Judas, que lo vendió, por todos, no importa, por todos lo hizo. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor, lo siento. El sacrificio de Cristo fue perfecto, infinito, pero limitado a su pueblo, no limitado en poder, no limitado en gloria, limitado, exclusivo para los que en el transcurso de la humanidad creyeron, creen y creerán en Él. Por ellos murió Cristo. Vamos a ver entonces cómo sustentamos el punto a través de estos versículos. Versículo 14, que el amor de Cristo nos mueve a servirle, nos impulsa a servirle meditando en esto. Que si uno, es decir, Cristo murió por todos, luego todos murieron. ¿Quiénes son todos? ¿Es todo el mundo? Si el versículo dice que la palabra mundo aquí significan todos los hombres, entonces tenemos que leer por obligación ese versículo de la siguiente manera. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todas las personas del mundo también murieron, todas las personas del mundo murieron al mundo. Y nos hacemos la pregunta, ¿es esa la interpretación natural? ¿Será que todas las personas del mundo han muerto al mundo? Claro que no. Las personas del mundo viven en el mundo, aman al mundo, acogen al mundo, se someten a las normas del mundo. Nosotros somos los que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, si yo tomo el versículo 14 con la idea en mente de que mundo significan todas las personas del mundo, buenos, malos, pecadores, herejes, satánicos, todas las personas del mundo, anticristo, todas las personas del mundo, tengo que decir que a raíz de que Cristo murió por todos ellos, entonces por la gracia del Señor, todos ellos también murieron a ellos mismos y al mundo y ahora viven en Cristo. Lo cual no es una afirmación valedera, ni correcta, ni bíblica. Yo les voy a dar a ustedes 3 argumentos el día de hoy. Solamente 3 argumentos en 8 versículos y espero que esta doctrina quede clara, quede bien explicada para todos. Entonces no es cierto. Si Cristo murió por todas las personas del mundo, escuchen, una de las siguientes afirmaciones tiene que ser cierta. Fíjense en ustedes. Si Cristo murió por todas las personas del mundo, entonces todos los hombres del mundo tienen que ser salvos o, en su defecto, el sacrificio de Cristo no fue efectivo. Esas son las 2 únicas cosas que nosotros podemos ver. Una de las 2 cosas tiene que ser cierta. Y cuando nosotros pensamos que todos los hombres tienen que ser salvos, automáticamente vemos que no todos los hombres son salvos. Por lo que la primera opción que nosotros consideramos no es bíblica. Es decir, si nosotros decimos que Cristo murió por todos, entonces todos son salvos, eso es algo totalmente que va en contra de la palabra del Señor. ¿Cuál es la segunda opción que nos queda? Bueno, la segunda opción que nos queda es que el sacrificio de Cristo no fue tan efectivo, solamente alcanzó para algunos, lo cual de ello no encontramos trazas en la palabra del Señor. Entonces, vemos en el versículo 14 que la palabra mundo no puede significar todas las personas del mundo, buenos, malos, pecadores, injustos, de todo, no lo puede significar. Lo que este versículo está diciendo simplemente es, Cristo murió por todas
las personas que a lo largo de la historia del proceso redentivo, es decir, desde la creación hasta la conflagración de este mundo caído, han creído, creen el día de hoy y creerán en Cristo. Por todos ellos, por ese grupo, por ese conjunto de creyentes a lo largo del despliegue de los años, por todos ellos, sin excepción alguna, murió Cristo, por todos. Y entonces, como Cristo murió por todos ellos, nos dice el apóstol Pablo, todos ellos murieron al mundo. Ese es el mensaje, amados. Morimos con Cristo en el Calvario para resucitar con Él. Morimos a la vieja manera de vivir, morimos a la carne para vivir una nueva vida en el sentido espiritual. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, a Cristo como ese Mesías Salvador, como ese príncipe libertador. Esa era la manera en conocerlo carnalmente. Los judíos lo conocían de esa manera carnal. Esperaban el Mesías, el libertador, el que los iba a librar del yugo romano. Esa era la manera como ellos lo esperaban, esa era la manera como ellos lo querían conocer. Y cuando vino el Cristo, el Hijo del Dios vivo encarnado, no lo pudieron reconocer. Entonces, ellos lo conocían, lo querían, en las Escrituras lo veían de manera carnal. Y el apóstol Pablo está diciendo, si es que antes de nuestra conversión lo conocimos de manera carnal, ahora ya no. Eso sencillamente es todo. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo lo vamos a explicar esta noche en el servicio evangelístico, por lo tanto no voy a tomar mucho tiempo ahora. Es un versículo hermoso, es un versículo que a la verdad demanda más tiempo, demanda más atención y mediante el Señor lo consideraremos esta noche. Pero hablemos de él solamente un poquito, pero hablemos de él partiendo del versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. La salvación es del Señor. Toda la obra de la salvación comienza en el Señor. Comienza cuando Dios nos ama desde la eternidad pasada y escoge al hombre para traerlo así. Envía su espíritu en el momento indicado para que siembre en el hombre, para que regenere su corazón y siembre en el hombre esa semilla de vida. Ahí comienza. Nos da el don de creer en su palabra, nos da el don de creer, de confiar en Cristo y nos da el don de que podamos devolvernos de nuestros malos caminos e ir en arrepentimiento hacia Cristo. No nos reconciliamos con Dios o no somos reconciliados con Dios a través de nuestras obras, a través de lo que hagamos, pero sí Dios se reconcilia con los suyos a través de una obra. ¿Cuál? ¿La que tú haces? No, la obra redentora de su Hijo Jesucristo en el Calvario. Esencial, fundamental. Habiendo dicho esto, habiendo entonces dicho, versículo 18, que la salvación es del Señor, que Dios es el que comienza la salvación, que Dios es el que nos da la gracia para perseverar y que Dios es quien la trae a su culminación, a su clímax con la glorificación, habiendo dicho que la salvación es de Jehová, Jonás 2:9, habiendo dicho eso, entonces nosotros, versículo 17, decimos, de tal manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es una nueva creación. No es un vestido nuevo con parches viejos, no es una persona con apariencia externa y con un alma podrida, no, es hecha una nueva criatura, con nuevos deseos, con nuevas inclinaciones, con una mente diferente, con un corazón diferente al que tenía antes de ser convertido. Y por la noche más, con ayuda del Señor, explicamos este pasaje en su totalidad. Ese es el versículo 17. Vamos al versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando, otra vez, este es el tercer argumento, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amados, yo quiero simplemente llevarles a que ustedes vean un punto. Aún si una persona inexperta en el manejo de la Biblia, una persona que no conozca mucho,
Si tú dejas a esa persona con una Biblia en un lugar, solo con la Biblia, esa persona debe naturalmente llegar a una conclusión de que Cristo en la cruz del Calvario no murió por toda la humanidad. Y yo les voy a decir por qué. Fíjense en esto. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, pero lo que sigue no se puede asumir de manera universal, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Ve? Si yo digo que Cristo murió por todos los hombres, estoy diciendo que Dios no es un Dios justo. Eso es lo que estoy diciendo. Porque si yo creo que Cristo murió por toda la humanidad, pues entonces ¿para qué creer en Cristo? No hay necesidad. Y no hay necesidad porque de todas maneras Él estaba haciendo las cosas de manera automática. Bueno, dirán muchos, o esto al menos es lo que sus teologías están diciendo. Bueno, no te preocupes. Cristo murió por todos, reconciliando al mundo, obviando, no teniendo en cuenta, no importándole lo que hacían y lo que dejaban de hacer. De todas maneras lo reconcilió. ¿Vieron el error teológico? No puede ser así. Dios es un Dios justo. Dios castiga el pecado. Entonces vamos a entrar en el razonamiento del versículo 19. Si el mundo, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Si mundo significa todas las personas del mundo, entonces todas las personas del mundo tienen, escúchenme esto, tienen que ser salvas por obligación. ¿Por qué nos hacemos la pregunta? Porque el versículo 19 nos está diciendo que Dios se estaba reconciliando. Dios estaba tomando a todo el mundo, obviando sus pecados y reconciliándolos. Eso tiene que decir, entonces, si Dios murió por todos los hombres y las mujeres de todo el mundo, a la luz, si nosotros vemos ese versículo de esa manera, estamos diciendo que Dios se reconcilió con todo el mundo. Pero eso tampoco es bíblico. ¿Por qué? Porque encontramos, queridos hermanos, en el Salmo 7:11, que Dios está airado contra el pecador todos los días. Entonces es una incongruencia que yo diga que Dios está reconciliado con todo el mundo, pero al mismo tiempo está airado con los pecadores. Es una incongruencia. ¿No nos dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna? Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Dios nos estaba reconciliando con todas las personas de todo el mundo, sino con aquellos que pusieron su fe en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice el versículo, mis amados. Rechacemos pues con amor, con firmeza. Rechacemos pues con paciencia, pero con dedicación, con decisión, el argumento de que no, Cristo murió por todos. Si ustedes, por la gracia del Señor, pueden recordarse de que en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, 15 y 19, están los argumentos, sin ni siquiera moverse para otro pasaje de la Biblia, que allí están los argumentos para ustedes probar que Cristo no murió por todos, sino por todo su pueblo. Quiera el Señor usarlo para la gloria bendita de su nombre. Amados, si vamos entonces al versículo 19, la segunda parte. No tomándoles en cuenta a los suyos, a su pueblo, a todos los hombres y mujeres y niños y niñas que pertenecen a su pueblo, sus pecados. Y eso es lo que hace nuestro bendito Señor cuando nosotros estamos en Él. Estar en Cristo significa que Dios, de alguna manera, no ve nuestros pecados, sino que ve la justicia de su Hijo. Estar en Cristo significa que Dios no ve nuestras obras que son dignas de ser castigadas, sino ve la obra que hizo su Hijo digna de ser aceptada. Eso es estar en Cristo. Todos los que están en Cristo son nuevas criaturas. Los deseos viejos,
los pensamientos mundanos que antes habían, esas cosas pasaron. Dios, cuando trae la regeneración al corazón, cuando hace de una persona sucia, grosera, inconversa, hereje, cuando Él cambia a esa persona y la hace una nueva criatura, todo lo hace nuevo. No pone parches, no hace arreglos de manera machetera, incompleto. No, amados, Dios lo hace nuevo. Y a pesar de que en nosotros queda el remanente de pecado, ese remanente de pecado ya no toma control ni posesión de nosotros. Por eso ahora nosotros estamos inclinados, amamos las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque a la final Cristo murió por los suyos y nosotros que somos los suyos hemos muerto al mundo por la gracia del Señor. Hemos muerto a los deseos. Amados, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar doctrinas que son buenas aparentemente, pero que no son y ni tienen el fundamento bíblico? Decir que Cristo murió por todos sería darle una falsa esperanza a muchas personas. Y eso sería una violación del Evangelio. Decir que Cristo murió por todos, eso rebajaría la urgencia de que las personas buscasen el perdón de pecados en Cristo. Bueno, si Cristo murió por mí, no importa. De alguna manera, escuchen, de alguna manera yo me voy a salir con las mías. No importa quizás si no me arrepienta en este mundo. Como Cristo murió por mí, entonces va a suceder algo cuando yo muera. Y como Cristo murió por mí, entonces eso tiene que ser válido también cuando yo muera. ¿Ven ustedes las implicaciones teológicas y prácticas de una falsa doctrina? Nosotros no podemos hacer a Cristo más apetecible a los ojos de un mundo caído. Nosotros tenemos que predicar a Cristo y tenemos que predicar su palabra, cueste lo que cueste. Debemos serle fiel a nuestro Señor, debemos ser obedientes al llamado de que nos hace el Señor en su palabra, de que usemos bien la palabra de verdad. Amados, nosotros no podemos llegar a una conclusión en una parte de la Biblia y regresarnos a otra y encontrar otra muy diferente. Por eso existe el principio de interpretación de la Biblia, de que la Biblia se tiene que explicar en términos de la propia Biblia, de que un pasaje que tenga mayor claridad debe traer luz sobre un pasaje que para nosotros no tenga la misma claridad. Y desde principio a fin de esta bendita palabra del Señor revelada, en ningún momento nos habla de un sacrificio universal, de un sacrificio, de una redención universal para todas las personas, donde unos estén en la posición, yo mejor la acepto, y otros digan, no, yo no la quiero. No, Cristo murió por los suyos. Y es importante nosotros que nosotros entendamos estas cuestiones. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esa es la predicación evangelística. En la predicación evangelística, muchos de ustedes lo han dicho, casi uno hace un ruego. Es como si Dios rogase considerar esas cosas. Mirad el juicio que se avecina si ustedes no creen. Entonces la predicación evangelística es una predicación como si. No, está diciendo que la predicación evangelística es Dios rogándole a las personas. Es un comparativo, es como si Dios rogase que ustedes meditasen buscar la reconciliación con Dios. Versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Qué cosa más maravillosa, qué cosa más profunda. Fíjense en las palabras. Al santo, al perfecto, a aquel que durante 33 años no pecó, no conoció el pecado. Fue a la cruz estando libre de pecado. Allí en esa bendita cruz, Dios Padre, por amor de su pueblo, lo hizo pecado. Y esto es una meditación muy profunda. ¿Cree usted que Dios haría pecado a Cristo por quienes mueren en el pecado? ¿Cree usted que Dios haría pecado a Cristo
por quienes se gozan y se embriagan y se drogan persistentemente en el pecado? La respuesta es no. Dios virtió su ira sobre Cristo porque en Él vio el pecado de todos nosotros los que creemos en Él, para que entonces, viendo el pecado, fuese justamente castigado en lugar de nosotros. Ese es el sacrificio más grande que jamás haya hecho alguien. Y ese alguien no fue un mero mortal. Ese alguien es Dios mismo. Dios, que no le importó dejar las cortes celestiales ni la perfecta comunión con el Padre, a sabiendas de que iba no solamente a morir en una cruz, sino a sabiendas de que iba a ser hecho pecado, detestable, aborrecible por un Dios que es santo. ¿Para qué? Amados, para que tú fueses justicia de Dios en Cristo. ¿No es eso muy grande? Tú fuiste quien mereció morir en la cruz. Tú fuiste quien mereció ser el recipiente de toda la ira de Dios. Y sin embargo, Dios mismo encarnado la tomó por ti. Y no le importó hacerse hombre para ser hecho pecado, para presentarte en el juicio como justicia delante de un Dios santo. No le importó ser hecho pecado para en el día del juicio no admitir acusación alguna en contra de los suyos, porque sois justicia de Dios. Amados, si esto no mueve nuestros corazones en agradecimiento, ¿qué lo podrá mover? Vengamos pues delante del Señor, agradecidos, gozosos, y recordando, amados hermanos, que viene un juicio, viene un juicio que es en la segunda venida de nuestro bendito Señor. Un juicio donde las ovejas serán apartadas de los cabritos, un juicio donde los malos serán apartados de los justos, un juicio donde los justos no sufrirán acusación ni angustia alguna, porque tendrán la certeza de que aquel que murió en la cruz del Calvario se hizo pecado para que en aquel día fuesen todos presentados como justos y santos delante de Dios. Quiera el Señor mover nuestros corazones a agradecimiento y quiera el Señor movernos por su gracia a predicar el evangelio de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras oficinas, en todos los lugares, porque nuestro Dios es un Dios bueno. Cristo murió por su pueblo, Cristo ama eternamente a su pueblo y nosotros como pueblo suyo estamos eternamente en deuda con nuestro Señor. Quiera entonces el Señor movernos a servirle, a amarle y a dar testimonio a un mundo caído, a un mundo perverso, a un mundo en pecado. Quiera el Señor entonces bendecirnos de gran manera y hacer de nosotros instrumentos en sus manos. Amén.